Hermanos, buenos días. Esta mañana vamos a usar el texto lema del tema de estos días. Así que si esta computadora se queda aquí, yo voy a poder trabajar. Ya no acostumbro a hacer esto. Siempre llevo otras cosas. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Lo tienen ahí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, encomendamos este momento en tus manos. Gracias nuevamente por el instrumento que utilizas para comunicar tu palabra. Pero queremos escucharte a ti, Señor. Queremos escuchar tu voz hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, despertando en nosotros un sincero y profundo deseo de ser hijos que honran y glorifican tu nombre, porque ponen en práctica la palabra escuchada. Que la gloria y la honra sean para ti hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén. La renovación de mi manera de pensar es que tengo que hacer el esfuerzo de ajustar mi mente a la mente de Dios en todas las formas que tienen que ver con lo moral, con lo emocional, que tiene que ver con lo espiritual. Y este principio, de manera aplicada, es que pueda ocupar mi mente con lo que Dios quiere y con lo que Dios enseña y dice respecto a mí, respecto a cada uno de aquellos que somos sus hijos. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, allá en el capítulo 4, en el versículo 8, les decía: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. No tenemos un pensamiento circunscrito a todo lo que nosotros nos gusta o a todo lo que nosotros podemos anhelar en la vida, sino que tenemos que tener una mente, un pensamiento dispuesto a enfocarse y en entender lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Todo lo verdadero. Nada tiene que ocupar mi mente que sea fuera de la verdad. Y la verdad existe, y la verdad es una sola. No hay dos verdades, no hay tres verdades, ni cuatro. La verdad es una sola y es nuestro Dios. Todo lo honesto, hacer las cosas con honestidad, no faltar a la verdad. Y así va el apóstol Pablo mostrándoles a los filipenses lo que debe ser la mente renovada, transformada, cambiada de todos aquellos que hemos aprendido a conocer, amar y seguir a nuestro Dios.
Esta mañana, entonces, nos vamos a enfocar en este lema de estos días de aniversario en la iglesia. Y quiero desafiarlos a pensar en esta siguiente idea. Busca o buscando una renovación profunda de nuestro entendimiento. Buscando una renovación profunda de nuestro entendimiento. Alguien decía que todo cristiano, que todo creyente tiene que tener el filtro de la cruz o el filtro de Jesucristo para entender la grandeza de Dios y de su palabra. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en su segunda carta, les decía, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, si usted está aquí hoy, está aquí porque Cristo lo ha salvado. Está aquí porque Cristo lo ha amado. Está aquí porque Cristo le ha dado una nueva oportunidad para vivir una vida diferente. No estamos aquí por casualidad. No estamos aquí porque simplemente sentimos que tenemos que estar. Estamos aquí porque Cristo ha hecho una obra grandiosa en la vida de cada uno de nosotros. Y es interesante que el apóstol Pablo, cuando les dice a los corintios esta razón de derribar argumentos, de quitar como obstáculo la altivez, el orgullo, la vanagloria personal y conducir al creyente en su pensamiento a la obediencia de Cristo, el contexto de ese pasaje, el marco de referencia en el que esas palabras Pablo cita, tienen como referencia la batalla espiritual que libramos como cristianos todos los días de nuestra vida y nos enseña a llevar cautivo todo pensamiento a la cruz de Cristo. Y digo esto porque muchas veces nosotros no distinguimos todas las cosas en su verdadera dimensión. Yo recuerdo hace muchos años atrás, allá por el año 1973, el año de mi conversión, el pastor en la iglesia, que estaba al frente de la iglesia en ese tiempo, se vio la necesidad de hacer arreglos en el templo. ¿Ya? Se vio la necesidad de hacer arreglos en el templo. Imagínense que hoy la iglesia a la que le estoy haciendo referencia, este próximo año estará celebrando 126 años de ministerio. No 22, 126 años de ministerio. Y eso era esto que les estoy contando fue en el año 73. Y nos sorprendió el pastor. Yo todavía era un muchacho, ¿ya? Tenía apenas 20 años en ese tiempo. Y nos sorprendió, porque cuando se terminó todo el trabajo y de los arreglos del templo y se reinauguró el templo, nos sorprendió porque él hizo colocar en la parte de la pared que daba a la plataforma una cruz. ¿Ya? Una cruz. Y esa cruz ha marcado la vida de muchas personas.
Porque la cruz de Cristo es la razón de nuestra vida hoy. Nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo y a este crucificado. Pero Él bajó de la cruz. Y en la cruz quedó clavado o quedó para siempre la condena, el dolor, el quebranto que cargaba nuestra propia vida. Y cuando pienso en esto, en este contexto de batalla espiritual, se implica que tenemos una forma de pelear contra nuestro adversario. Siempre digo que no debemos andar buscándole pelea al diablo. No le busquemos pelea al diablo. Pero sí tenemos que estar preparados para enfrentarlo cuando él nos ataque. Porque hay algunos a veces que le buscan pelea al diablo y salen mal, ¿ah? De eso. Pero sí tenemos que reconocer que tenemos peleas contra nuestro enemigo, el diablo. Y entonces nos damos cuenta de que tenemos esperanza, de que la vida cristiana nos da la oportunidad de progresar día tras día y que vamos en camino a una transformación, a un cambio de vida. Ahora bien, esa transformación, esos cambios que se producen en nuestra vida, pueden ser buenos o pueden ser malos según sea nuestro pensamiento. Porque si queremos cambiar, queremos transformar nuestra vida por nuestro propio esfuerzo, las cosas no van a salir bien. Tenemos que buscar el cambio, la transformación, la renovación a través de Dios, a través de Jesucristo. Y es interesante porque el cambio, según lo que enseña la Biblia en su idioma griego, tiene que ver con cambiar el modo de pensar, pero también tiene que ver con cambiar en mi carácter, en mi comportamiento. Porque si yo pienso bien, pero no cambia mi carácter, las cosas no están funcionando como deberían. Y si no cambio en mi comportamiento, tampoco las cosas están funcionando como deberían. Por eso la transformación o la renovación es acción, la podemos ver de manera amplia y profunda en el Señor Jesucristo. Él mostró continuamente lo que significaba. Cuando el texto bíblico en los evangelios nos dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte hacia un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Es decir que nos dio un ejemplo el Señor Jesucristo a través de mostrarle a Pedro, a Juan, a Jacob, ese momento tan especial en la historia de la cristiandad, que es el de transfigurarse delante de los suyos. Pero Romanos nos enfoca hacia nosotros, va hacia nosotros. Y Romanos, en el pensamiento del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2, nos está hablando de la necesidad de experimentar un cambio en el carácter y en el comportamiento. Y quizás un poco también en la apariencia de la persona, mas no en su naturaleza o esencia. A veces mi esposa me hace algunas observaciones y ella me dice, Juan, tu cara.
Y yo ya entiendo qué es lo que me dice. ¿Ya? Yo ya entiendo lo que ella me está diciendo. Porque a veces, alguna vez me lo dijo, Juan, tú me estás diciendo cosas, pero con tu cara me estás diciendo otra cosa diferente. Y esto le pasa a ustedes también, y me pasa a mí, y nos pasa a todos. Así que cuando Pablo nos enfoca en Romanos capítulo 12, está mostrándonos el deseo que él tiene de ver a cristianos que han entendido la importancia de una profunda renovación en su vida. Ahora, ¿cómo se hace esto? En estos 2 versículos yo extraigo 3 cosas fundamentales. 3 cosas fundamentales. La primera de ellas es que una verdadera renovación se alcanza cuando entiendo, cuando comprendo que este cuerpo ya no me pertenece, le pertenece a Dios. Lo tengo que rendir a Dios. Y el apóstol Pablo dice, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo, vuestra vida. Ahora, piensen por un momento. Pablo está haciendo no un pedido. Pablo no está haciendo no nos está dando un consejo. Pablo no nos está diciendo una posibilidad. Él lo hace en una forma de ruego. Es como si vos le estuvieras rogando a alguien que haga algo por ti. Y Pablo le está rogando al creyente que haga algo, que dé un paso trascendental en su vida. Les ruego. Pero no solamente habla de un ruego, sino que le pone un fundamento a ese ruego. No está rogando porque Pablo es Pablo, no está rogando porque tú eres tú, él está rogando basado, fundamentado, sustentado en las misericordias de Dios. En la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es algo muy grande, muy profundo para el ser humano en este tiempo. La misericordia de Dios nos habla del hecho de que Dios ha derramado esa misericordia sobre cada uno de nosotros. Y por eso Pablo les dice, por esa bondad de Dios que ha derramado su misericordia sobre sus vidas, entonces les ruego que se sigan consagrando a Dios. Si yo te preguntara, o si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿cómo fue ese momento cuando entendieron que sin Cristo no había esperanza, que sin Cristo no había alternativa de algo bueno, y ustedes rindieron su vida al Señor, reconociéndole como Señor y Salvador de sus vidas? Y ese momento fue un momento de consagración. Pero a veces nos pasa lo que les pasó a los de Éfeso, ¿no es cierto? En el mensaje de Juan en el Apocalipsis a los de Éfeso, ¿qué decía? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Somos una bala cuando creemos en el Señor Jesucristo. Somos algo extraordinario cuando conocemos al Señor y lo aceptamos como nuestro Salvador. Y parece que después el fuego se nos va apagando. Y esa actitud de entrega, esa actitud de consagración
como que la vamos perdiendo, como que la vamos haciendo a un lado en nuestra vida. Pero hermano, el requerimiento de la palabra, no el requerimiento de Pablo, no el requerimiento de un pastor o de un predicador, el requerimiento de la palabra de Dios es que nosotros tenemos que consagrarnos a Dios cada día. Cada día. Por eso él decía que presenten su cuerpo en un sacrificio vivo, que es el culto racional, no solamente en el sentido de la mente, sino que es también el culto de cada momento de la vida. Por eso la santificación y la consagración a Dios incluye nuestro cuerpo físico, nuestro sentido emocional, pero sobre todo lo espiritual. Cristo vino a salvar a nosotros como personas. No vino a salvar, como algunos dicen, vino a salvar nuestra alma. No, Él no vino a salvar nuestra alma solamente. Él vino a salvar nuestra vida, nuestra persona. Porque un día Él va a transformar este cuerpo en una maravillosa obra de creación nueva. Y vamos a tener un cuerpo glorificado. Así que este cuerpo no hay que echarlo a un lado en la vida, como si lo único que se salva es nuestro interior. Es todo nuestro ser. Por eso el apóstol Pablo le decía a los corintios: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Tenemos que glorificar a Dios en nuestra vida, en nuestro cuerpo. La santificación y la consagración conlleva también la consagración y la santificación de nuestra mente, es decir, nuestra manera de pensar. Esa forma de ya no mirar las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, sino a la manera de Dios. Dios espera que nosotros le sirvamos con nuestros pensamientos. Es más, es imposible consagrar nuestro cuerpo a Dios si no estamos usando nuestro pensamiento, nuestra mente. Por eso es que Dios espera que nuestra entrega de vida, nuestra adoración, no sea algo mecánico, sino que sea ni automático, sino que sea algo real, algo sincero, algo verdadero, que surge de una comprensión correcta de la gracia y de la bondad de Dios. ¿Estás presentando tu cuerpo, tu vida, en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios cada día de tu vida? ¿Es Él honrado en tus acciones? ¿Es Él honrado en tus pensamientos? ¿Es Él honrado en tus tareas, en tus trabajos? Por eso cuando el viernes les hablaba de, entiendo que adorar es mucho más que cantar. Adorar es acción. Adorar es actuar, es hacer cosas. Yo adoro a Dios, les decía el viernes, cuando barro mi casa. Yo adoro a Dios cuando hago una comida, porque le pongo sentido, le pongo pasión a lo que estoy haciendo, porque dice el apóstol Pablo que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. No para los demás, sino
para el Señor. Y enseguida pasa a la segunda parte el apóstol, después de hablar de entregar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo. Y habla de no se conformen a este siglo o no se conformen a este mundo. Y esta es la parte negativa que quiere Pablo enfocar, de la que nosotros tenemos que huir cuanto antes. Esto es lo que le podemos llamar el aspecto negativo de la exposición de Pablo. Es separarnos del mundo, no conformarnos en este mundo. Es decir, no meternos en el molde del mundo. ¿Ya? Si tú quieres sacar una torta en forma de conejo, ¿ya?, no la vas a poner en un molde rectangular. No la vas a poner en un molde cuadrado. No la vas a poner en un molde redondo. La vas a poner en un molde con forma de conejo. Ahora, si tú quieres sacar a un buen cristiano, a un cristiano que honra a Dios, que glorifica a Dios, que bendice a Dios, vos lo tenés que meter en el molde del cristiano, de la persona de Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Y qué es lo que nos pone como vara, modelo para nosotros? Él no dice, sean como Carlos o como Pedro. No, dice, sean como Cristo. Él quiere que tú seas como Cristo. La vara de modelo que Dios nos pone es muy elevada. Él quiere que lleguemos a ser semejantes a Cristo. ¿Cuánto te falta para llegar a ser semejante a Cristo? Seguramente hay mucho camino todavía que recorrer. El mundo no tiene que ver más a Juan. El mundo no tiene que ver más a Martín, o a Roberto, o a María, o a Carla, lo que sea. El mundo tiene que ver a Cristo en tu vida. Si el mundo no ve a Cristo en tu vida, es porque tú estás viviendo como el mundo vive. Nosotros, como cristianos, vamos contracorriente. Somos como ese pez. ¿Cómo se llama el pez ese que nada contra la corriente para ir a hacer el desove? El salmón creo que es, ¿no es cierto? ¿Ya? Y nada contra corriente. Y uno dice, nunca va a llegar. Bueno, así nos va a pasar a nosotros. Vamos a nadar contra corriente. Pareciera como que nunca vamos a llegar a ese nivel de la persona de Jesucristo, pero vamos a llegar al fin. ¿Por qué? No porque nosotros podamos, sino porque el apóstol Pablo también nos recuerda en una de sus oraciones por los filipenses, y de él decía que sabía y estaba convencido que el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo. Así que sí, tenemos esperanza. Él va a perfeccionar nuestra vida y tendremos que cambiar y tendremos que permitir que Él transforme. Así que, hermanos, quiero animarles a pensar en la importancia de no conformar nuestro pensamiento, nuestro modo de actuar, nuestro carácter a lo que el mundo hace. Cuando alguien le pregunta a una persona, ¿por qué haces eso? Pues todos lo hacen. Todos lo hacen. Yo nunca olvido una anécdota que me contó uno de mis maestros en el seminario. Me contaba un día, Juan, estaba yendo camino de Guatemala al Salvador y llegué a la frontera y así que me puse en la cola
de migración para esperar mi turno. Y yo vi que todos pasaban rapidito. Todos pasaban, entregaban su pasaporte, pam, pam, un sello, una firma, se lo devolvían y cruzaban y se iban. Y la cola era larga, digo, yo no tenía esperanza de que iba a salir tan rápido. Pero cuando me toca el turno a mí y llego, entrego mi pasaporte y me lo devuelven. Y me lo devuelven. Señor, espere aquí a un costado, por favor. Y siguieron atendiendo a los del resto de la cola. Y todo el resto de la cola seguía pasando. De pronto él se percató de algo que estaba ocurriendo. Él se dio cuenta que todos los que tenían su pasaporte agarraban el pasaporte, lo abrían y ponían un billete adentro. ¿Ya? Un billete adentro. No sé de cuánto sería, pero ponían un billete y lo entregaban al pasaporte. Por interés baila el mono, ¿no? Así que pasaban rápido, porque estaba el pago hecho por anticipado. Y entonces dice que a un rato de eso se le acerca a uno de los de migración y le dice, Señor, haga lo que todos hacen. Haga lo que todos hacen. Y va a pasar rápido. Si no, va a tener que seguir esperando. Y él nos decía, ¿saben? Cuando escuché eso, comenzó una pelea dentro de mí, una lucha dentro de mí. Hacelo, todo el mundo lo hace. Hacelo, todos lo hacen. ¿No les pasa a ustedes? ¿Cuántas veces hemos dado mordidas o lo que le llamen por salir rápido? Pero el cristiano que quiere honrar a Dios, el cristiano que quiere mostrar que Dios está renovando su vida, está transformando su vida, que su pensamiento está teniendo una renovación, no va a hacer lo que el mundo hace, va a ir en contra corriente. La historia terminó lindo porque dice que lo vieron a este hermano que no iba ni para atrás ni para adelante, se quedó paradito ahí, hasta que al final parece que les ganó por cansancio. Y entonces el de migración dijo, Señor, pase nomás. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Dios no te va a honrar si tú vas a favor del mundo, vas en la línea que el mundo va. Dios te va a honrar cuando tú hagas lo que Dios espera que tienes que hacer. No conformándote a este mundo. Por eso, esa renovación no viene así nomás, automáticamente. La renovación viene por medio de la palabra, por medio de esa intimidad con Dios de la que hablábamos anoche. No viene sino también por el estudio consciente, dedicado, arduo, consistente de la palabra de Dios. Y hermanos, van a disculpar que yo insisto tanto en esto. Palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Leer la Biblia, estudiar la Biblia. Disculpen que insista tanto en eso, pero yo no encuentro otra manera de llegar a ser a la imagen del Señor Jesucristo. No encuentro otra manera. La Biblia me lo enseña. Mirando como en un espejo, dice el escritor de la Biblia, para ser transformados, cambiados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que no viene la renovación de nuestro pensamiento, no viene por el simple hecho de estudiar buenos libros o de leer buenos libros, que son buenos, sino por entender la palabra de Dios. No viene sino por exponernos constantemente a una enseñanza bíblica, puramente bíblica, que impacte en nuestra vida, que ayude a transformar nuestra vida. No viene sino por evaluar toda la manera de pensar a la luz de la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios juega un papel muy importante en nuestro
caminar con el Señor Jesucristo. Y número 3, no solamente tenemos que entregar nuestra vida en un cuerpo, nuestra vida en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No solamente que no tenemos que conformarnos a este mundo, sino que Pablo dice la tercera cosa. Y esta tercera cosa tiene que ver con la voluntad de Dios. Dice Pablo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es la voluntad de Dios? Difícil de explicar, ¿no? ¿Qué es la voluntad de Dios? Pero la voluntad de Dios está expresada en su palabra. ¿Ya? He hablado con jóvenes alguna vez. ¿Cómo puedo descubrir cuál es la voluntad de Dios respecto a escoger, a elegir, a buscar un novio o una novia? ¿Ya? Y yo le dije una vez a un muchacho, quizás te voy a dar una orientación nada más. Y le pregunto, ¿la chica en la que pusiste tus ojos ama al Señor? ¿Lee su Biblia? ¿Es fiel a Dios? Quizás no, me dice, pero es linda, es amable, es atenta. Entonces yo le digo, no es la voluntad de Dios. Punto. No es la voluntad de Dios. Deséchala, descártala. Sácala de la lista si es que tienes una lista. Porque la voluntad de Dios siempre va a ser que yo tenga a mi lado a una persona que ama al Señor como yo amo al Señor. Que sigue al Señor como yo sigo al Señor. Así tiene que ser. La voluntad de Dios se descubre fácilmente. O como si hagamos, no sé, otro ejemplo. Recuerdo de un muchacho una vez, un amigo que tuve, un conocido que tuve, con el que conversábamos, salíamos, pasábamos algunos veces tiempos lindos con él. Y un día me dice, Juan, hace muchos años esto atrás, ¿no? Porque yo era muchacho, todavía era joven. Y me dice, ¿no me quieres acompañar a la discoteca esta noche? ¿Qué? Le digo. ¿No me querés acompañar a la discoteca? ¿Qué va a ir a hacer a la discoteca? Le digo. Voy a ir a evangelizar, me dijo. ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso? Le dije. Haciendo todo lo que hacen los demás. Y ustedes saben que si alguno ha entrado alguna vez a una discoteca, sabe lo que se hace en una discoteca. Entonces, yo le digo, no, eso no es vida cristiana. Si quiero alcanzar a una persona, la voy a alcanzar de otra manera. Eso no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, en primer lugar, es que tú le ames a Él y únicamente a Él por sobre todas las cosas. Esa es la voluntad de Dios. Que tú lo ames a Él y que lo ames únicamente a Él por encima de todas las cosas. Si tú pones a Dios en primer lugar, estás haciendo la voluntad de Dios. Y todo lo demás va a ir bien. Y en segundo lugar, tú tienes que amar a las personas así como te amas a ti mismo. Parte de nuestro diario vivir y de nuestro culto como cristianos es que cada día busquemos la comunión con Dios. Todo lo que a Él le agrada. Eso es lo correcto, eso es lo bueno, esa es su voluntad. Que lea su palabra todos los días, que ore todos los días. Y para saber cuál es la voluntad de Dios, tengo que estar en comunión con Él. Tengo que caminar en comunión con Él. Tengo que vivir en consonancia con lo que Él quiere y espera de mí. Y una de las cosas, y con esto voy terminando, es muy importante. Dice que la voluntad de Dios tiene 3 características. Es buena, es agradable, es perfecta.
La voluntad es buena. Dios nunca se equivoca. Déjale que Dios haga. No trates de hacer tú en lugar de Dios en tu vida. Haz según Dios. Actúa a la manera de Dios. Porque la voluntad de Dios te da ese sentir de estar bien, de tranquilidad, de paz, de gozo en la vida. Porque la voluntad de Dios es buena. Él nunca va a buscar para ti lo peor. Es agradable. La voluntad de Dios es agradable. Uno se siente bien cuando hace la voluntad de Dios. Si vos no tenés paz en tu corazón, entonces estás mal. Yo tengo paz cada día, tiene que decir el creyente. Yo vivo con paz cada día. ¿Por qué? Porque busco hacer lo que Dios espera de mi vida. Y es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. No sale nada de lo que Dios hace para nosotros. Es malo. Y yo les doy como testimonio nada más el hecho mismo de estar casado. ¿Ah? Ya casi, ya son 47 años. ¿Ah? El otro día estaba mirando un ratito el Facebook y qué gozo me dio ver esto. Y ahí entendí también esto que estoy diciendo de la voluntad perfecta de Dios. Un hermano que fue misionero aquí en Bolivia por mucho tiempo, seguramente Jacobo y Dorotea lo van a recordar, Arnold Ray. El otro día puso en su Facebook, y él tiene 90, ¿no? 90 y monedas, creo, ¿no? Y puso, estamos celebrando 75 años, ¿sí? 75 años creo que puso. Y se notaba en lo que él ponía, en lo que él escribía, se notaba esa expresión de saber que lo que estaba viviendo era lo que Dios le había dado para vivir. Y a veces nosotros decimos, no, después de 30 años ya me cansé. O de 40 años después me cansé. No, es la voluntad. Cuando la voluntad de Dios es perfecta, la persona que Él pone a tu lado es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y lo mismo pasa en el sentido espiritual. Cuando tú caminas con el Señor, hablas del Señor, predicas del Señor, muestras al Señor en tu vida, vas a sentir gozo, alegría y seguridad. Debemos tener presente que en medio del dolor y del sufrimiento podemos igual también tener una transformación, una renovación, que nos haga levantar, como dice Isaías el profeta, alas como las águilas. El mismo profeta Isaías le decía al pueblo de Israel, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. David dijo, en tu ley medito de día y de noche. Moisés le dijo a Josué, con las palabras de Dios, que tenía que guardar la palabra, se tenía que esforzar, tenía que leer, tenía que seguir la palabra. Cuando David le dio un consejo a Salomón, igual, seguir la voluntad de Dios. Hermanos, si tú quieres ser un cristiano con una mente renovada, con una mente que está en proceso de renovación, pensando como Dios piensa, entonces puedes tener la seguridad de esta palabra en tu vida, que Dios va a guardarte en completa paz si tu pensamiento persevera en Él y si estás confiando en Él. Quiera Dios bendecir su palabra a tu vida esta mañana y que seas un creyente que está dispuesto a ofrecer su vida en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que seas un creyente que está dispuesto a renunciar a todo lo que el mundo
quiere inculcarle, quiere imponerle, sino todo lo contrario, aleja las cosas del mundo para vivir de acuerdo a Dios. Y tercero, es aquel que se somete a la voluntad de Dios para su vida, a pesar de las cosas difíciles que tenga que enfrentar en la vida. Si eres un creyente así, te puedo asegurar que tu proceso de renovación de tu entendimiento va a ir moldeándose y moldeándote para ser agradable a Dios todos los días hasta que Él venga y te lleve a su presencia. Padre, gracias por tu palabra esta mañana una vez más. Gracias por enseñarnos lo que querías mostrarnos en esta noche a cada uno de nosotros. Que podamos tomar muy en cuenta la importancia y el valor de tu palabra para nuestra vida. Señor, que estemos dispuestos siempre a consagrar nuestra vida a ti. La iglesia lo necesita. La iglesia necesita de hombres y de mujeres que consagren su vida a ti, que rindan su vida a ti, para que tú puedas usarlos para tu gloria, para tu honra, y usarlos para atraer a muchos más que necesitan de Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Ayúdanos, Señor. Renueva nuestro pensamiento, renueva nuestra vida y que traigamos siempre gloria para ti. Oramos en Cristo Jesús.